Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de café terapia. Hola, espero que estés muy bien. Como habrás visto en el título del episodio, hoy vamos a charlar de un tema muy interesante y polémico en el mundo de la salud mental, y ese tema es la locura. Te cuento que yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y sobre todo persona habitante de esta vida, y esto último es muy valioso porque me ha permitido tener muchas dudas existenciales, y eso me ha llevado a preguntarme una y otra vez, varias veces, si ya me volví loca. Si tú estás escuchando esto el día de hoy, puede ser que también te haya pasado, y si te ha pasado tal vez te dio un poco de miedito. Y creo que ese es uno de los miedos más frecuentes de la humanidad, ¿no? El miedo a volverse loco, a perder la cabeza. Porque sí, a veces romantizamos mucho estas frases como que solo aman los poetas y los locos, o que estar loco por amor, pero ya si nos ponemos más literales y más serios, creo que es muy válido que nos dé miedo a la locura. Todos conocemos o hemos oído alguna historia de alguien que perdió la razón, se volvió loco, o alguien que tuvo que ser internado en alguna institución de salud mental. Tal vez tenemos alguna referencia, tal vez por ahí alguien que decidió quitarse la vida o que tenía ataques de algún tipo. Pero ¿qué es realmente la locura? ¿Y cuál es la medida de la razón? ¿Cómo sabemos que nos hemos vuelto locos? Primero, quiero establecer una diferencia entre la locura y los trastornos mentales. Porque desde mi punto de vista, hay una diferencia entre tener un trastorno mental y estar loco. Y esa diferencia que yo veo viene precisamente del uso del lenguaje. En español decimos tener un trastorno mental, como algo que se puede adquirir y desadquirir, o bueno, dejar. Y la locura la usamos con el verbo estar, de estar loco. No decimos tener locura, ¿sí? Entonces, yo personalmente considero que tener un trastorno mental equivale a una condición temporal que tiene que ver con las funciones de la mente. Y la locura tiene que ver con un estado mental. Diría que es como estar en un estado mental distinto al que se considera normal. En internet hay una definición de locura que dice algo como que la locura es una privación del juicio o uso de la razón. ¿Pero la razón de qué? ¿Y quién dice cuál es la razón? ¿Los doctores? ¿La sociedad? ¿Los científicos? Hasta cierto punto sí, en esta época. En otra época fue la iglesia, la religión o la institución de poder en turno. Porque en todas las épocas ha habido locos y locas. Y siempre se ha considerado que son personas cuyo razonamiento no puede ser confiable. Aquí es donde yo me pregunto, ¿qué razonamiento sí puede ser confiable? Porque a mí a veces mi mente me dice que soy la peor persona que existe en este mundo y me da sus razones, y a veces me dice que soy la mejor persona que hay en la tierra y también me da razones bien fundamentadas, pero yo no le creo a ninguna de estas afirmaciones. De hecho me parece que son absurdas, porque yo no creo que exista una mejor o una peor persona en el planeta. Pero entonces, ¿de dónde saca mi mente estas ideas? Tal vez de compararse con otras personas. Y esto me lleva a los trastornos mentales. Ahora sabemos mucho de ellos, tal vez demasiado, pero bueno. Un trastorno mental ocurre cuando alguna función de la mente no funciona bien, valga la redundancia. Puede que una función esté demasiado activa o demasiado pasiva. Por lo tanto, no está regulada, no está en balance. Y esto también lleva eventualmente a un desbalance químico en el cerebro que tiene sus consecuencias a nivel psíquico y mental. Porque pasa que la persona se siente mal y no sabe bien por qué, porque el cerebro y su química no son visibles al ojo humano. Pero a veces también hay desbalances en el cerebro y eso no necesariamente indica un trastorno mental. Por ejemplo, se me ocurren las personas ciegas. En algunos casos ellas pueden carecer de una función del cerebro y no por eso les llamamos locos, ni lo están, ni lo son. Simplemente su cerebro funciona de forma distinta. Y eso me lleva a otra reflexión, que es que el cerebro y la mente no son lo mismo.
Y ahora, gracias a la ciencia y la tecnología y todos los avances en mediciones, podemos conocer mucho más del cerebro y su química. Pero esto no implica que conozcamos más de la mente, porque la mente es algo intangible, por lo tanto no se puede medir. Mi punto de vista, después de haber estudiado por un tiempo a mi mente y la de las personas que han sido tan generosas como para permitírmelo, es que el trastorno mental es la exageración de un síntoma natural. ¿A qué me refiero? Pensé en el ejemplo de la fiebre. Por mucho tiempo se trató a la fiebre como una enfermedad, y los doctores hacían de todo para quitarla. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que es más bien un síntoma. Es la respuesta del cuerpo ante un organismo patógeno, o un bichito pues, un bichito que anda por ahí queriendo infectar. El cuerpo genera la fiebre, y con el aumento de temperatura el bichito se muere y ya no hay infección. Entonces los doctores vieron que la fiebre a veces era necesaria para matar los bichos, aunque se puede evitar con algo de prevención y algún medicamento que ayude a matar los bichos. El punto es que la fiebre no es el problema. El problema es el bicho, el agente externo que encontró un ambiente adecuado para vivir en el cuerpo. La fiebre es la respuesta del cuerpo ante este agente externo. Pues yo pienso que el trastorno mental es como la fiebre. Alguna idea, pensamiento, emoción o creencia nociva encontró un hábitat en el que puede vivir y reproducirse en nuestra mente o en ese espacio entre la mente y el cerebro y decidió quedarse ahí. Y a ver, un poco de bacterias pueden ser reguladas por el sistema inmunológico. Un poco de ideas intrusivas también pueden ser reguladas por la mente. Pero cuando la mente ya no puede manejar eso, es cuando viene el desbalance. Y el síntoma son estos cambios químicos en el cerebro, el equivalente a la fiebre. Espero estar explicando bien mi punto y no haciendo bolas aquí. Pero bueno, el punto es que yo creo que los trastornos mentales vienen de las funciones naturales de la mente cuando se salen de control y la persona ya no lo puede manejar. Entonces ya no es nada más un pensamiento o una creencia o un sentimiento, sino que pasa a infectar, entre comillas, otras partes de la persona, incluso llegando a nivel biológico. Entonces, pasa que a veces uno busca en Google o lee manuales de diagnóstico y resulta que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, un síntoma de un trastorno mental es la disociación, que es como una sensación de no estar presente del todo. Y a veces uno piensa, lo sabía, no estoy loca, a mí me pasa eso. Lamento informarte, querido escucha, que si te ha pasado, así como a mí, hemos estado equivocados. Pero no te preocupes, de los errores se aprende. Porque la disociación, como muchos otros síntomas de trastornos mentales, es una función natural del cerebro, diseñada para activarse en momentos de estrés. Mucho estrés. Luego que pasa el estrés, normalmente, también pasa la disociación. Y uno vuelve al mundo. Y eventualmente con el tiempo y los procesos mentales uno va integrando eso tan estresante que pasó, que disparó esa reacción. Cuando por alguna razón uno no puede terminar de integrar esto y en lugar de volver al equilibrio la disociación se hace más grande y se vuelve un síntoma problemático para la vida de la persona, ahí se acerca el trastorno mental. Pero la verdad es que hay muchas cosas que tienen que pasar para que esto suceda. ¿Puede suceder? Sí. Pero tampoco es algo permanente. Puede ser que uno tenga un trastorno temporal y luego con ayuda de la terapia uno pueda regularse y ya. Muchas veces no es un problema, ¿cómo se dice? Permanente. Creo que sí, permanente. Si no es que nuestra mente se tarda en procesar muchas cosas, pero es un tiempo natural. A veces si el trauma o el estrés es muy grande, pues se necesita más tiempo para procesar e integrar todo, y luego ya uno regresa al balance y vuelven las funciones de la mente a la naturalidad. Por eso es que para diagnosticar un trastorno mental se requiere tiempo y tener en cuenta muchos factores, y no se hace en menores de edad porque todavía hay muchos cambios químicos del cerebro con el crecimiento. Y por eso hay personas especializadas en eso, y uno como simple mortal no debería intentarlo porque nos podemos sugestionar muy fácilmente. En realidad, la mayoría de lo que se considera normal o cuerdo viene de la sociedad.
Si nuestra forma de pensar y de existir se asemeja a la de nuestros semejantes, podemos decir que hay cordura, hay concordancia con la mayoría y se puede encajar en sociedad. Pero si pensamos o actuamos de manera muy distinta, ahí viene el problema, porque ya no encajamos en lo que piensa la mayoría. Por lo tanto, tampoco hay concordancia. Y lo que puede que tenga sentido para nosotros, para los demás puede que no. Entonces, ¿entendemos qué es la locura? Para mí la locura es esa discordancia de la mente individual con la mente colectiva, con la sociedad. Porque recordemos que somos seres que necesitan estructuras sociales para vivir. Por naturaleza somos seres sociales, esto lo hemos escuchado. Encajar en la sociedad no es poca cosa, porque primitivamente, si no encajas, te mueres. Por lo tanto, si piensas diferente, o estás loco, no encajas tampoco, entonces también te mueres. Es una amenaza contra la supervivencia y se vuelve algo muy serio. Por eso las familias de personas que pensaban distinto escondían a sus miembros locos, entre comillas, o que se basaban en una realidad distinta a la que la mayoría de la sociedad aceptaba, ¿sí? Aunque también a veces gracias a esos locos hemos visto avances como sociedad. Pensemos en Galilei. Al principio le dijeron loco. Pensemos en tantos personajes que fueron rechazados por su sociedad y hoy sus teorías sientan las bases de nuestro conocimiento científico. Así es que para mí aquí está la diferencia entre la locura y el trastorno mental. La locura viene de una diferencia en el razonamiento comparado con lo que indica la mayoría. Una diferencia del razonamiento personal al razonamiento social. Digamos que esa sería la forma más básica y simple y relajada de lo que llamamos locura. El trastorno mental viene de un desbalance a nivel individual, personal y exclusivo de un ser. Aunque a veces ciertos rasgos del trastorno pueden ser compartidos o contagiados, entre comillas, que si les interesa el tema, busquen sobre contagio psíquico, está interesante, pero en general estos desbalances ocurren a nivel interno, ya sea por un pensamiento autogenerado o un pensamiento o creencia externo que se queda y por los procesos naturales del organismo y la mente resulta traumático, improcesable y va evolucionando a convertirse en trastorno mental. La locura es este estado de pensar distinto, de que mi razón no encaja del todo con la razón establecida colectivamente. Pero hay algo importante a tomar en cuenta en este tema de la locura, lo que Jung llamó el espíritu de la época. Porque con el tiempo, el razonamiento social va cambiando. Por ejemplo, antes la mayoría de la gente se regía por su religión, y los locos eran los que buscaban la ciencia. Luego fue al revés, la mayoría se regía por la ciencia y los locos se iban a meditar al cerro. Hoy el panorama está cambiando. Hoy es más normal, por ejemplo, la ayahuasca. Cuando yo era niña, solo los locos tomaban eso, según mi comunidad. Entonces, hay cosas que antes se consideraban locura, que ahora veríamos muy distinto. Por ejemplo, pensar en una máquina que pudiera hacer volar al ser humano. Hoy es perfectamente normal subirnos a los aviones. Pero los hermanos Wright en su época no la tuvieron tan fácil y mucha gente les llamó locos. Hoy les agradecemos, pero ellos no llegaron a enterarse. Así que ese es el punto desde mi perspectiva. Que la locura tiene que ver con esta diferencia con el razonamiento social, o sea, un estado del ser. Y el trastorno mental con un desbalance interno que tiene sus síntomas. La locura nos hace sentir como que no encajamos en la sociedad y el trastorno mental nos hace sentir como que no encajamos con nosotros mismos. Aunque si es temporal puede que no sea un trastorno, sino un momento en el que la mente está procesando, integrando y acomodando cosas de forma distinta. Ojo ahí. Pero bueno. La locura, por lo tanto, no siempre indica un problema interno. El trastorno sí, pero también puede haber problemas internos que no lleguen a ser un trastorno. Y el concepto de locura, como diferenciación del razonamiento individual, tiene sus ventajas y desventajas, porque, por un lado, esto de la locura nos permite cuestionar a la sociedad y diferenciarnos, y llegar a ideas y conceptos distintos y avances en la civilización. Aunque
aguas. Yo creo que por algo el razonamiento colectivo funciona como funciona. Y creo que puede ser muy arriesgado querer pensar siempre distinto y quedarnos con la idea de que la locura es siempre algo bueno. Hay que tener mucho discernimiento para ver hasta dónde la locura, esta diferenciación, puede ser una aliada y hasta dónde no. Lo mismo que con el trastorno, hay que ver una diferenciación clara entre cuando se trata de una función de regulación de la mente que pasó por un proceso traumático y está acomodándose, a cuando ya esa función dejó de existir y llevamos años con un problema serio, ¿no? Pero bueno, volviendo a este ejemplo de la locura, existe el caso de un grupo de personas que estaban guiadas por alguien que seguramente tenía un trastorno mental, aunque no lo sabemos y ellos tampoco sabían, en dado caso, y pensaban que la sociedad les llamaba locos por pensar distinto, y pensaban que ellos tenían la razón y que estaban iluminados por alguna divinidad, y que la sociedad los estaba discriminando al llamarlos locos y al rechazar su forma de pensar, su ideología. Entonces se escucha a lo mejor esta idea muy romántica de ¡ay, los locos que estaban cambiando al mundo! Pero no. Ese grupo de personas terminaron en un acto súper extremista, quitando la vida a menores de edad y quitándose la vida a ellos mismos, producto de la locura. Así que tampoco hay que tomarlo tan a la ligera, ¿ok? No todos los locos somos Galileo Galilei. Y de cualquier manera, recordemos que Galilei pasó mucho tiempo encerrado por sus ideas. No es como que disfrutó de su vida y disfrutó de ser llamado loco y así. O sea, el rechazo social por la diferencia de pensamiento pesa bastante. Así es que bueno, con esta advertencia bien dicha y remarcada, de verdad, no lo tomemos a la ligera. Pero yo creo que un poquito de esa diferenciación, un poquito de eso que llamamos locura, nos viene bien, al menos para cuestionarnos los valores de la época y ver si es que concuerdan con nuestros valores y si queremos cambiar algo en nosotros o no, principalmente, y si vemos que nuestros valores importantes no concuerdan con las de la época, entender cómo podemos vivir con esas diferencias, ¿no? A lo mejor... por ejemplo, yo tengo una idea muy marcada sobre el feminismo y la ideología de género. No la voy a comentar por aquí porque es muy polémico y... bueno, igual y sí, luego lo comento. El punto es que el espíritu de mi época, la mayoría de la gente de mi edad, tiene una idea muy distinta a la que yo tengo. Entonces, en ese sentido podrían decir que yo estoy loca o que soy retrógrada o algo así. Pero no me importa, yo sé que puedo vivir con esa diferenciación, sabiendo que en esa parte igual y la sociedad no me va a incluir tanto, pero para mí es importante mantener esa diferenciación porque forma parte de mis valores. Y así, luego hablamos de eso porque es otro tema más polémico. Pero bueno, quería decir también que si tú sospechas que tienes un trastorno mental, por favor no te autodiagnostiques. Ve con un profesional especializado en diagnóstico, que puede ser un psicólogo, y un buen tratamiento por lo general incluye terapia psicológica. Yo he escuchado mucho últimamente decir a la gente que van con psiquiatras para temas de trastornos mentales y con psicólogos cuando es algo más leve. No es así. De hecho, un buen tratamiento incluye terapia psicológica y si se llega a necesitar, pues también terapia farmacológica. A veces basta generalmente solo con terapia psicológica, pero si solo usas terapia farmacológica, estás atacando el síntoma, no el origen de la enfermedad. Entonces volvemos a esta idea de quitar la fiebre, pero sin matar al bichito que es el que ocasiona la fiebre, ¿sí? Entonces puede ser contraproducente porque ahí sí es fácil que se dé la infección. Pero bueno, esta es mi opinión. Cada quien es responsable de sus acciones y decisiones de autocuidado. Así es que haz como mejor te parezca. El propósito de este episodio es decirte que piérdele ese miedo a la locura, que un poquito de locura puede ser ese empujón que nos lleve al crecimiento, y también dale chance a tu cuerpo y a tu mente de asimilar todo lo que pasa.
porque a veces vivimos situaciones estresantes o traumáticas y asimilarlas y procesarlas puede llevar mucho tiempo. Y a veces ahí es cuando nos sentimos como que se nos va el piso, como que se nos va la razón, y puede ser que nada más necesitemos un tiempo para procesar. Ahora, que si ves que no lo estás pudiendo procesar, pide ayuda. No estás solo, no estás sola, ¿ok? Hay mucha gente aquí, muchos profesionales que estamos aquí dispuestos a ayudar, y seguramente habrá alguien cerca de donde tú estés. Así es que eso, mucha paciencia contigo y con tu proceso, y sobre todo mucha honestidad. Aprende a escucharte y a ser muy honesta y honesto contigo mismo. Te juro que eso va a resolver la mitad de tus problemas. Hay un punto más que quiero tocar, y es que para mí, desde esta perspectiva mía que separa la locura en un lado y los trastornos en otro, hay un punto en donde sí creo que se juntan, y ese punto lo voy a tocar en un episodio más adelante, que sería la psicosis, porque hay veces en que se mezclan, bueno, yo así lo veo, como que se mezcla la locura con el trastorno mental, y eso ocasiona unas condiciones muy específicas, que no es común un brote psicótico, pero puede ser que sí haya un aumento, porque vivimos en una sociedad muy estresada y estresante, y la calidad de nuestros alimentos es muy mala, por lo tanto químicamente nuestro cuerpo tampoco es que esté muy regulado. Así es que bueno, ese es un tema que me gustaría tocar ampliamente, y por eso le voy a hacer su propio episodio, pero de una vez quiero mencionarlo por aquí, porque este sería como, creo yo, el caso más grave de locura que lleva a un trastorno. De hecho, aquí digamos que cuando hay un brote psicótico la persona se va de la realidad, o sea, no nada más de la manera de pensar que se vuelve distinta, sino la realidad cambia. Y a ver, todos vivimos en una realidad distinta porque cada quien tiene su perspectiva y su forma de pensar y ver las cosas, pero mantenernos en, como le dicen, la 3D o la Matrix, es lo que nos hace poder jugar todos el mismo juego, entre comillas, poder estar todos aquí y tener una estructura y un marco de lo que es real y lo que no es real, en dónde existimos y en dónde no. ¿Ok? Nosotros, no sé, no vivimos en el mundo de El Señor de los Anillos, por mucho que a algunos nos gustaría. Vivimos en este mundo presente, en esta tierra y en nuestro momento actual. Entonces, cuando alguien tiene un brote psicótico, se le pierde un poquito esa realidad. Y ahí yo lo considero como locura que lleva a trastorno psicológico, pues porque ya es, digamos que una separación tan fuerte y en tantos niveles de la convención social, de la vida. Es una desconexión así muy fuerte. Entonces es algo muy traumático y complejo, y sí. Quería mencionarlo por aquí para que no quede fuera, para que consideremos a la psicosis como algo. Igual hay un episodio ya de la neurosis, que para mí la neurosis es este estado que no llega a trastorno mental, sino un poquito antes, cuando se está regulando la vida y la mente y todas estas funciones que les decía. Y la psicosis es ya, digámoslo así, una neurosis que llega a trastorno mental. Si quieren saber más del tema, pueden checar el otro episodio, pero pues estas son cosas un poquito más técnicas. Me gusta mencionarlas por si hay terapeutas por aquí que quieran platicar luego. A mí me gusta platicar de estas cosas. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo te agradezco un montón tu compañía y espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Te deseo mucho discernimiento en tu proceso y paciencia y amor. Y todo, que disfrutes también la salud mental y el proceso de llegar a ella. Nos vemos a la que sigue. Bye.